La cultura cura, con Anita Campion. Seguimos en La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori, estábamos escuchando Invencible de Ile y sí tenemos a Anita Campion, empezamos con esta serie sobre los mitos, los errores y las ficciones, no sé de qué tema vamos a hablar hoy. Buenos días Anita, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues muy contenta de iniciar el año 2021 con ustedes desde México, donde tenemos muchos cambios muy buenos que a la gente le va a dar mucho gusto saber, pero en nuestra columna que estamos estudiando historia, pues queremos repetir que sí, la cultura cura y la historia es universal. La historia de todos los países nos interesa, por eso ya vimos muchos de Centroamérica. Ahora nos vamos a dedicar, porque siempre estamos estudiando, yo les digo que yo soy estudiante de maestros tradicionales, porque muchas veces la historia oficial está llena de estos mitos, de estos errores. Pero fíjate que un maestro tradicional en una universidad de Estados Unidos, el Penn State, estaba dando su clase, él es director de estudios latinoamericanos, y uno de sus estudiantes le dijo, oiga, momento, profesor, aquí como que en su clase hay muchos mitos, hay muchos errores. Y él se quedó pasmado de que alguien pudiera decirle esto. Pues para no hacerte el cuento largo, los estudiantes empezaron a decirle a él muchos de los errores que ellos encontraban. El profesor, con una mente muy abierta, empezó a estudiar con sus estudiantes esos errores y esos mitos, y todos juntos elaboraron un libro, Mariel, que les quiero ¿Cómo se decir, llama? que se llama Los siete mitos de la conquista española, The Seven Myths of the Spanish Conquest. Y el ¿Fue nombre escrito de, en español? no, está en inglés, pero el nombre de él es Matthew Restall, Restall. Y entonces me pareció muy adecuado porque realmente es con esa mente abierta y con ese respeto también que estamos nosotros en la columna La Cultura Cura, enmendando y viendo cuál es en realidad la historia que nos toca a las personas que vivimos en este continente americano. Entonces, el primer Es mito que tiene que ver, ajá. bueno, un gran problema tiene que ver con el hecho de que la historia que nos llega es la que escribieron los españoles, porque lo que escribían los pueblos originarios lo borraron o intentaron borrarlo. Entonces tenemos un lado de la historia bien sesgado y hablamos ya de Hernán Cortés, que él quería caerle bien a todo el mundo, así que no solamente que escribía lo que le parecía para quedar bien él. O sea, Bueno, contanos. lo importante es que ahora nos damos cuenta en las noticias contemporáneas que hay muchas noticias falsas, ¿correcto? Que le llaman fake news. Bueno, pues no es nada nuevo. Esto mismo estaba sucediendo hace muchísimos años, en el siglo XVI, y precisamente estaba sucediendo cuando llegó Cristóbal Colón. Y imagínate, si ahora tenemos las noticias tan rápidas por toda la tecnología, en aquellos tiempos en que no había más que puro barco y ibas para allá y para acá y recaditos y todo, pues imagínate qué tipo de comunicación tenían, muy lenta y bueno, pues por eso se cometieron tantos errores. Pero vámonos a estudiar un poquito sobre este mito porque Cristóbal Colón se ha presentado siempre recientemente como un héroe, como el descubridor del continente americano. Entonces, simplemente con ese nombre ya hay varios errores. En primer lugar, el continente no se llamaba América y en este momento se llama América, todos somos americanos y además de eso, todo lo que es el norte, que ahora llamamos Estados Unidos, también tomó ese nombre y dice que se llama América. Entonces, es un merequetengue, es un lío, es una confusión. Entonces, Mira que tenga, con todo totalmente. merequetengue, tenemos que, con respeto y sin incitar a ninguna forma de venganza, ni de odio, ni de nada, nada más estudiando con respeto para encontrar la verdad. Bueno, en esa época del siglo XVI, estaban Europa con muchísima guerra y lo que ahora llamamos España no existía. Eran nada más pequeños reinos y uno de ellos se llamaba Castilla. Entonces, todo el mundo estaba ansioso de encontrar recursos económicos para armamento
y para, inclusive para comida, porque había mucha hambruna. Entonces, además de estos pequeños reinos que estaban en contra unos de los otros, también el Vaticano, parece sorpresa, Wow. pero el Vaticano también estaba interesado en cosas comerciales y entonces ellos querían encontrar una ruta, todos ellos querían encontrar una ruta para llegar a la India que tenía especies maravillosas y que al comprarlas ganaban mucho dinero. Entonces el Vaticano le dio permiso a Portugal, a los navegantes que podían salir en barco, a descubrir esta ruta hacia las Indias. Y el Vaticano les dio no nada más permiso, sino les dijo, si ustedes se encuentran en esa ruta, todos nosotros, el Vaticano y Portugal, van a ser exclusivos, no la puede usar nadie más. Por otro lado, otros navegantes que no fueron patrocinados por el Vaticano ni por los portugueses, fueron a Castilla y le dijeron a los reyes, que este fue Cristóbal Colón, oigan, patrocínenme, me dan dinero para yo poder hacer esta investigación, pero si lo consigo me dan títulos también de almirante y de capitán y bla, bla, bla. Sí, 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 de acuerdo. Entonces le consiguieron el dinero y entonces salió todo mundo navegando a ver qué encontraban. Entonces llega Cristóbal Colón, según él, llega a lo que él pensó que era la India, la ruta de las especies. De Japón pensó que estaba, ¿no? Por algún momento. Bueno, parece que estaba medio confuso, Mariel, no sabía exactamente. Él pensó que, bueno, pero él empezó a decir que había llegado a la India porque pues, le convenía para que le mandara dinero el reino de Castilla. Claro. Por otro lado, también el Vaticano, como había hecho exclusividad con los portugueses, estaban incluidas las rutas donde llegó Colón. Entonces tuvieron que hacer un arreglo con el Vaticano para que el Vaticano le diera permiso tanto a Portugal como a los reyes de Castilla, si es que Colón había llegado a estas islas de que se llaman ahora las Bahamas y todas esas que conocemos como Haití y como República Dominicana. En fin, la cosa fue que Colón se quedó calladito por mucho tiempo, sin decir exactamente si sí había hecho un error o no, lo cual fue un poquito nefasto, porque los reyes de Castilla sí pensaron que él había llegado con la ruta de la India y querían seguirle dando dinero, etcétera. Pero entonces él empezó a escribir, Colón empezó a escribir cartas de su descubrimiento de un nuevo mundo cuando ya se dio cuenta que no estaba en la ruta de la India. Pero también, como ya sabemos, lamentablemente, pues empezó a hacer un gran genocidio, empezó a hacer desaparecer a la mayor parte de los habitantes de las islas a donde él llegó, porque naturalmente que no lo aceptaron. Llegó con 3 naves, la Niña, la Pinta y la Santa María, que a todos en la escuela nos los han enseñado Y la como dibujamos y todo también. heroico, y no nos han dicho la verdad, no fue heroico, sino que llegó a un lugar que ya estaba habitado y lo invadió, no lo descubrió. Nada más hay que utilizar las palabras correctas. Entonces invadió todos estos lugares y mientras tanto los portugueses también, por su lado, estaban tratando de encontrar, porque ya estaban patrocinados por el Vaticano, estaban recibiendo dinero, títulos, etcétera, y pues resulta que en realidad el verdadero descubridor de la ruta de la India fue un portugués llamado Vasco de Gama. Entonces tenemos que entender todo eso. Entonces Colón empezó a escribir cartas, pero no se popularizaron mucho. Sin embargo, tenía un buen amigo, también navegante, que se llamaba también italiano, que se llamaba Vespucci, Américo Vespucci, y eran amigos. Pues resulta que Vespucci era mejor escritor que Cristóbal Colón y empezó a escribir cartas del Nuevo Mundo, que todavía no le ponían nombre, y resulta que esas cartas resultaron muy populares, muy incitadoras a que todos empezaran a viajar al Nuevo Mundo. Y entonces él estuvo tan explícito en su conocimiento, Vespucci, que un
cartógrafo, que son las personas que hacen mapas, alemán, vio muchas de sus informaciones y fue el primero que se lanzó a hacer un mapa del continente de que habían descubierto. Y entonces al hacer ese mapa, él le pareció muy bonito el nombre de Américo Vespuccio porque había leído sus cartas, y a todo el área del Brasil le puso América. Pues Sí. imagínate, y de ahí no se sabe ni cómo, todo el mundo empezó a llamar a nuestro continente el continente americano, siendo que Américo Vespuccio, pues casi ni, digo, él ya llegó muchísimos años después que Cristóbal Colón y fueron amigos, pero te digo, la comunicación de sus cartas fue más popular que las cartas de Cristóbal Colón. Entonces, Entonces, ¿no es que le serruchó el piso o no le serruchó el piso? Hablando en términos actuales. Así como le estaban lastimando a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, se lastimaban entre ellos sin ningún problema. un poquito más todavía, A porque ver. había una gran competencia. Es muy importante porque había una gran competencia entre todos los navegantes. Te digo que Europa estaba en muy mal estado. Entonces querían descubrir rutas comerciales con África y con la India para poder salvarse de las hambrunas. Entonces había una gran competencia a ver quién tenía el dinero, los recursos para que esos navegantes pudieran encontrar sus naves, sus tripulantes y lanzarse a la aventura. Todas estas personas eran aventureros, no eran personas de ciencia preparados, no, 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 aunque había mucho de eso en Europa también, empezó a ver, pero no eran eso, sino que eran aventureros. Entonces, también en un futuro vamos a estudiar cuáles eran los reglamentos. Fíjate que tenían reglamentos, Mariel, de una vez llegado a tal lugar, ¿qué tenías que hacer? O sea, todo lo tenían premeditado. Entonces, es muy importante porque durante los 4 viajes que Colón hizo al Nuevo Mundo, llegó a Cuba, a la Española y las costas de América Central y del Sur, pero siempre repitió categóricamente que había encontrado Asia, posiblemente para asegurarse de mantener la riqueza y los títulos que España le había prometido. Debido a que él sostuvo esta postura, hizo que algunos de sus contemporáneos lo vieran como doble cara y poco confiable. Pero bueno, eso pasó, se le dio ya un nuevo nombre a nuestro continente que ya tenía una historia de miles de años, de muchas culturas, de muchas civilizaciones que nosotros inclusive hemos mostrado mapas que se pueden encontrar ahora en el internet de todas las naciones del continente americano. Entonces vamos a estudiar un poquito cómo es que esta cultura llegó a ser tan afamado recientemente. Pues resulta que en Boston, en Baltimore y Nueva York fue donde se iniciaron las celebraciones del 12 de octubre en 1792, o sea, 300 años después de que había llegado Colón. O sea, ya las personas en ese momento, ya todas las noticias falsas ya ni las conocían, sino que dijeron, ay, qué hombre tan increíble. Pero más que nada, lo que es muy interesante, ahora que hablamos de tanta inmigración, es que fueron inmigrantes italianos católicos e irlandeses católicos que estaban siendo muy castigados por las autoridades de Estados Unidos para que no vinieran. Fueron ellos que empezaron a decir que tenían un héroe de su misma nacionalidad y que fue Cristóbal Colón, y que era un héroe de religión católica, porque también los estaban discriminando, no nada más porque no habían nacido aquí en Estados Unidos, sino porque tenían religión católica. Y eso les convenía para sus propios intereses personales. Ok. Por eso cuando se celebra el 12 de octubre, el día, entre comillas, descubrimiento, ya dijimos, la invasión de América, se celebra el Día de Colón por los italianos. Y era para poder darse, bueno, está bien, se los regalo, que se lo queden. Los irlandeses,
Luego, fíjate que para celebrar 100 años después, los 400 años de la llegada de Cristóbal Colón, porque ya empezó a tomar su nombre, ¿verdad? Que era un héroe. Entonces se hicieron celebraciones colosales en Madrid, en 1800, en Chicago también, y por fin, imagínate, en 1912 se empezó a celebrar a Cristóbal Colón ya como un héroe y descubridor del continente americano. Ahora, hay que aclarar también que eso de descubridor, pues sí afina mucho para la persona que vive en Europa, Asia y África, porque ellos no conocían que existía nuestro continente americano. Pero para nosotros, como personas originales del continente, no lo podemos celebrar como nuestro descubridor, porque no nos descubrió, pues si ya estábamos aquí. Es como si que vengo a Playa del Carmen a descubrir el Caribe, el mar Caribe, pues si ya está aquí, nadie descubrió eso. Entonces hay que utilizar las palabras correctas. Pero lo más Es una cosa, la falta de humildad básicamente, ¿no? Porque yo lo veo acá mismo en Kingston, en todos lugares, gente que se muda, no por este año, en años anteriores, llegan acá y dicen, ah, sí, vine y puse la primer tienda de tal cosa. ¿Cómo que la primera? Ya hay una del otro lado, no la viste, está ahí. Y, ¿entendés? Y de todo tipo de insumos. Entonces es eso, creo yo que tiene que ver con la falta de humildad, desde Colón hasta la actualidad. Bueno, y eso tiene que ver con lo que hemos estudiado de los valores humanos, de nuestra conducta. ¿Por qué nos conducimos así? ¿Por qué es mi, yo soy lo más importante? No, en el universo yo no soy la persona más importante. Y ahí viene el respeto, que tenemos que tener respeto por toda la comunidad. Perdón, pero lo más importante es que en 1992 fue cuando por fin se inició la controversia para esclarecer la historia de Cristóbal Colón. Y por eso es que en muchos países de todo el continente, que ahora llamamos americano, se empezaron a quitar las estatuas y empezaron a rayar los libros de que no estaba correcto. ¿Tendríamos que cambiarnos el nombre, pensás, o no? Bueno, lo que sucede es que cada nación tenía su nombre para ellos y también para los lugares donde vivían. Entonces nosotros hemos compartido que todo lo que es el área que ahora abarca de Alaska hasta Nicaragua se le llamaba el Sem Anáhuac. Entonces sería interesante, así como nosotros estamos investigando, todos los días estamos estudiando nuestra historia ancestral, que las personas se animen a estudiar de dónde vengan para encontrar, para saber cuál era el nombre. Aunque hay otras personas que también están haciendo mapas, pero ya vemos que los cartógrafos pues agarran lo que ven y lo que oyen y lo que les gusta y ¡pum! Ponen el nombre, como este señor alemán que puso el nombre de América porque lo vio, así lo había escrito, y le gustó y dijo, ay, pues ahora este. Suena bien. Pero este continente ya tenía su nombre. Anita, se nos fue el tiempo. Interesantísima esta historia que nos contaste. Los 7 mitos de la conquista española está disponible en español. Hay un PDF que se puede bajar uno online. No necesita comprarlo en Amazon, se puede bajar el PDF. El libro está agotado desde hace 15, 20 años. Y puse el enlace en el Facebook Live de La Voz con Mariel Fiori, así que lo pueden agarrar de ahí y lo vamos a poner en la página web. Seguimos con los mitos, me encanta. Muchísimas gracias, Anita. Mucha salud, cuídense y a cuidarnos todo el planeta. Kuali Tonali. Kuali Tonali. Amigues, se nos terminó el programa La Voz con Mariel Fiori por el día de hoy. Conducción y producción general Mariel Fiori, producción periodística Angélica Medaglia, sonido Manuel Blas. Quédense ahí, se viene El Mochilero. 5:30 tenemos las noticias en español COVID-19 y más programación en español a las 7, viernes de La Dosis Perfecta, y el domingo al mediodía se viene No Me Digas con Marta Preve y Perla Ayora. Gracias, hasta luego.